De la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar del capítulo 18, del 20 al versículo 24, donde estamos en este estudio profundo del libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo todos juntos. Abran sus Biblias, capítulo 18 del libro de Apocalipsis, versículo 20 al versículo 24. Y dice de esta manera: alégrate sobre ella, cielo, o vamos a decir, alégrese toda la creación sobre ella, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, iglesia, apóstoles, profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Y vi un ángel fuerte que tomó una piedra como tan grande de molino y la echó en el mar, diciendo: con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y jamás será hallada. Y voz de tañedores, de músicos, de arpas, de flautas, de trompetas, no será jamás ya oída en ti, y todo artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti, y el sonido de muela no será más en ti oído, y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo, voz de esposa no será más en ti oída, porque los mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos aquellos que han sido muertos en la tierra. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana, pero por lo pronto tomen sus asientos y vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios. Hemos estado precisamente hablando aquí en este capítulo 18, donde se nos presenta esta ciudad que, de acuerdo a la Biblia, va a concentrar a todas las religiones del mundo en un sistema interreligioso que es llamado el ecumenismo, que es una mezcla de todas las religiones con el propósito de que todas tengan tolerancia religiosa y enseñarles que no importa lo que enseñes, no importa el estilo que vivas, todos van al cielo. Y que todas las religiones son buenas, ¿verdad? Es una ideología que se ha llevado a cabo por mucho tiempo sabiéndolas llevar. Y se presenta a esta misma ciudad, pero estamos aprendiendo que es y se presenta de otro punto de vista, que es el punto de vista comercial. En Apocalipsis 17 aprendimos de un sistema religioso acerca de Babilonia, que adoptó precisamente toda la idolatría, toda la hechicería, todo lo que tiene que ver en contra de Dios, lo adoptó un sistema, pero que fue un sistema religioso. Sin embargo, en el capítulo 18 encontramos que se trata de un sistema político y comercial. Aquí es donde nos hemos centrado para poder comprender mejor este capítulo 18, que de acuerdo a la Biblia se trata precisamente de Babilonia, el lugar geográfico y específico donde se encuentra o donde se encontraba la ciudad de Babilonia, que de acuerdo a las profecías se convertirá en el centro mundial del comercio. Y precisamente estará, de acuerdo a la Biblia, localizada esta ciudad en la ciudad de Irak. En el capítulo 18, donde estamos,
versículos 9, y versículo 10. En estos dos versículos precisamente habla de la caída de este centro mundial del comercio y dice que se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido de sus deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, estando de lejecitos mirándola por el temor de su tormento, diciendo: ay de aquella fuerte ciudad, porque en una sola hora vino su juicio. Podemos ver aquí en estos dos versículos el impacto que va a producir precisamente la caída de Babilonia. Y ya hemos estado estudiando algunas de las razones por las cuales viene la caída de esta ciudad religiosa y política, que ya en este tiempo se está levantando, ya desde este momento. Ahora, en este tiempo donde se está precisamente llevando a cabo una guerra comercial en el mundo entero, donde países que quizás eran países tercermundistas van a comenzar a resurgir y comienza a levantarse este tipo de ideología para que se cumpla lo que hemos estado aprendiendo en este capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Esta guerra comercial es real y está llevándose a cabo. Están surgiendo del polvo países que estaban prácticamente en la miseria y se están convirtiendo, quizás no en potencias mundiales, pero van en ese rumbo. Esta ciudad que va a estar localizada en el país de Irak, vamos a ver algo muy interesante para poder nosotros tener una prueba más, pudiéramos decir, más clara y más exegéticamente hablando acerca de esta ciudad. Abran sus Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 5, y aquí es donde yo quiero que ustedes me den toda su atención, porque va a depender de que comprendan esta profecía de Zacarías para que puedan comprender de lo que estamos hablando en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar en este capítulo 5 y vamos a iniciar en el versículo 5. Vamos a leer con mucho cuidado y vamos a tratar de tener una comprensión profunda de lo que está diciendo aquí este libro de Zacarías. Y comienza diciendo: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y díjome: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Muy bien, alza tus ojos, mira y trata de comprender, mira esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un epa que sale. Además dijo: este es el ojo de ellos en toda la tierra. ¿Qué es un epa? Era un tipo como canasta que cabía aproximadamente como 2 galones de líquido o un peso aproximado a 2 galones. Ese era un epa. Dice que este es el ojo de ellos. ¿De quién está hablando? Vamos a tratar de esclarecerlo con la Biblia para poder comprenderlo. Cuando nosotros hablamos precisamente de este sistema comercial que es Babilonia, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia está precisamente claramente enfatizado que se está refiriendo exactamente todos estos acontecimientos que tienen que ver con el capítulo 18 de Apocalipsis. Aquí apunta claramente que se va a reconstruir una ciudad. Vamos a verlo. Y aquí traían un talento de plomo y una mujer que estaba sentada en medio de aquel epa. Y él dijo: esta es la maldad, y echóla dentro de esa canasta y echó la masa de plomo en su boca. Alcé luego mis ojos y miré,
y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el epa entre la tierra y los cielos. Y dijo al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el epa? Y él me respondió: para que sea, escuchen ustedes, para que sea edificada casa en tierra de Shinar. Observemos, para que sea edificada casa en la tierra de Shinar, y será asentado y puesto allá sobre su asiento. Vamos a ver. Cuando nosotros leemos esta porción de Zacarías, vemos clara y exegéticamente cómo apunta a que se va a reconstruir la tierra de Shinar. ¿Cuál es la tierra de Shinar? La tierra de los caldeos, la tierra de Babilonia, donde se encuentra actualmente la tierra de Irak. El centro comercial representado por un epa, que es, de acuerdo a lo que nos revela Zacarías, un sistema de maldad representado como una canasta con una mujer que permanece atrapada dentro de ella o en su interior, bajo el peso de una tapa de plomo. Y este era precisamente algo que nosotros podemos de alguna forma agarrar del pasado para poder darnos cuenta que este era un pecado que Israel aprendió en Babilonia y que fue influenciado durante muchos siglos, y esto no va a parar, de acuerdo a la Biblia, hasta que sea quitado por completo por el Mesías en los últimos días. Ojo, aquí precisamente tiene que ver con los últimos versículos del capítulo 18 que estamos estudiando. Solamente Jesús va a poder quitar por completo ese sistema, esa ideología de lo que tiene que ver con el comercio, de lo que tiene que ver con la avaricia. Y eso es precisamente de lo que nosotros como iglesia hemos tenido que estar siempre cuidando, de no ser influenciados por ese sistema que está de alguna manera tratando de que caiga sobre nosotros y hacernos creer que nosotros podemos solamente recibir de Dios lo material. Y claro, recibir lo material no es malo, pero el punto es que si tú le das a Dios $100, Él te va a regresar 1000. Este tipo de influencia no es nada extraña en el tiempo en que estamos viviendo. Y esto solamente lo va a poner en su lugar Jesucristo en su venida, cuando venga a establecer su reino milenial en esta tierra. Pudiéramos decir, este comercialismo secular, en un aspecto central, pudiéramos decir que tiene que ver con el sistema mundano en los últimos tiempos. Una mujer dentro de esa canasta que personifica esta maldad y la iniquidad del comercio corrompido en el mundo entero. Dice en el versículo 9 del capítulo 5 que alzó sus ojos y miró, y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el epa entre el cielo y la tierra. Cuando habla que como las cigüeñas, de acuerdo a la Biblia, este tipo de aves son considerados en la Biblia, de acuerdo a Deuteronomios capítulo 14, versículo 18 y versículo 19, como animales inmundos. Para comenzar, muy bien. Si se trata de 2 animales que son considerados impuros, que son considerados inmundos, entonces estos deben ser agentes del mal, no de Dios. Deben ser agentes de fuerzas demoníacas que protegen el secularismo, que ya estudiamos. ¿Qué es el secularismo? La comodidad, el confort.
y precisamente encontramos que estas fuerzas demoníacas protegen el secularismo y la maldad, encargadas de establecer el sistema final de maldad para que venga entonces ese centro mundial del comercio en esa área geográfica y específica. En los versículos 10 y 11 nos dice que el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde la llevan? ¿Hacia dónde se dirigen? Estos dos agentes del mal se dirigen precisamente a la tierra de Shinar. ¿A dónde se dirigen? De acuerdo a la Biblia, a la tierra de los caldeos. Shinar es el destino precisamente de estas dos mujeres que llevan el canasto. Shinar, una palabra antigua, que corresponde a Babilonia. El uso de este nombre antiguo en referencia a la Torre de Babel, que es precisamente el símbolo universal de la oposición en contra de Dios. Babel, ya entendemos, significa, díganme, confusión. Es obvio que la visión se enfoca en la Babilonia, naturalmente, de los últimos tiempos, que está descrita perfectamente en el capítulo 17 y en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Vamos a tratar de buscar y de encontrar lo que nos dicen los últimos versículos. Esto es solamente una introducción para que ustedes tengan una base acerca de lo que vamos a aprender. En el versículo 20 de Apocalipsis comienza diciendo: alégrate sobre ella, o pudiéramos decir, cielo, creación, vosotros sus santos, los apóstoles, los profetas, porque Dios ha vengado nuestra causa en ella. Ahora encontramos precisamente aquí los pecados de Babilonia, que es lo que vamos a tratar de comprender en esta mañana. Vemos aquí sus pecados. En el versículo 20, donde acabamos de leer, encontramos una grande fiesta en el cielo, pero de acuerdo a la Biblia, principalmente sus apóstoles, sus profetas. Digamos entonces que el colapso o la caída de Babilonia significará, número uno, que la maldad del mundo será conquistada y que la justicia divina, la justicia de Dios, será establecida en el mundo. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 al versículo 18, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción y vamos a encontrar algo muy interesante cuando dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechos grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, subrayen, los reinos del mundo, está hablando de los reinos de la tierra. Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y escuchen ustedes, y reinará. Y eso significa que Dios va a establecer un reino donde Él va a tomar absolutamente todo el control. De aquí es precisamente de donde viene, escuchen ustedes, la voz de alegría y de fiesta que encontramos en el capítulo 20. Porque Dios está estableciendo su reino sobre la tierra, y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado, y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo que los muertos sean juzgados, para que les den galardón a tus siervos los profetas, y a tus santos, y a todos los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, para que destruyas
a los que destruyen la tierra. Muy bien, todos los gobernantes humanos en este mundo, precisamente desde que fue establecido el sistema de gobierno, han sido siempre hostiles, han seguido el ejemplo de Satanás. No solamente encontramos que hay corrupción, que no reinan porque Dios estableció los reinos y no lo han hecho como Dios lo hizo, como Dios se lo ordenó desde un principio a su pueblo de Israel. Vemos entonces reinos corrompidos, gobiernos corrompidos, y no solamente encontramos esto, que siguen ejemplos satánicos, sino que han sido hostiles a nuestro Señor Jesucristo. La rebelión prolongada de este estilo de reino mundano terminará, de acuerdo a la Biblia, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene y se establece victorioso, escuchen ustedes, para derrotar a sus enemigos y establecer su reino en esta tierra, su reino mesiánico. Cuando Cristo establezca su reino en esta tierra, escuchen ustedes, ya no habrá más presidentes, ya no habrá más dictadores, ya no habrá monarcas, no habrá reyes. Ahora todos los reinos de todas las naciones y de todos los gobiernos estarán bajo el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y junto con Él, de acuerdo a la Biblia, reinaremos nosotros también con Él. Entonces quiere decir que la caída de Babilonia, decíamos, número 1, significará que la maldad del mundo será conquistada por la justicia divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el diablo es atado junto con el falso profeta y es sacado de aquí de la tierra. ¿Y dónde es puesto? En el lago de fuego por 1000 años. O sea que, número 2, la caída de Babilonia significará también que Dios va a vengar a todos aquellos que fueron abusados, perseguidos, sacrificados, como los mártires, los cristianos que han sufrido, que han sido calumniados, que han sido de alguna manera perseguidos y que han sufrido como lo que sucedió al principio de la iglesia. Y pudiéramos decir tanto acerca de eso, pero dice la Biblia que en ese día serán vengados. Se cumplirá el clamor de Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, donde dice que las almas estaban clamando: Señor, Señor, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, has de vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo vas a vengar la sangre de los que moran en la tierra? Aquí se llega el momento de la venganza. Porque de acuerdo a Nahum 1:2, Dios es un Dios celoso y vengador y Señor de ira, que se venga de sus adversarios y guarda su enojo para sus enemigos. Esta es la razón por la que la Biblia nos manda que nosotros nunca debemos de pagar mal por mal. Jesús dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Nunca pagues mal por mal. Dice el Señor: nunca te vengues, déjame a mí la venganza. Yo soy el que voy a dar el pago. Aquí notamos precisamente un principio muy importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, si es que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribió acerca de eso en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. A vosotros que sois atribulados, dar reposo con vosotros, cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego,
Escuchen, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido entre vosotros. Cuidar esta área de nuestra vida es de vital importancia. Guárdate de no querer vengarte. Esto sucederá precisamente, lo que está diciendo el apóstol Pablo, como consecuencia de la caída de la ciudad comercial y de la prostitución religiosa y de toda la maldad que se concentraba en esta ciudad de la que estamos hablando. En el versículo 21 de Apocalipsis 18 dice: y un ángel fuerte tomó una piedra como una piedra de molino y la echó en el mar, diciendo que fue tan grande el ímpetu de esta tierra que derribó Babilonia en aquella grande ciudad, que nunca jamás va a volver a ser hallada. ¿Por qué menciona nunca jamás va a ser hallada? Porque a través de los siglos siempre ha buscado la forma de resurgir. Como en el pasado muchos han querido nuevamente reconstruir la Babilonia del pasado, como Alejandro Magno, que era uno de sus sueños nuevamente levantar la ciudad de Babilonia, como lo quiso hacer también Saddam Hussein. Era la intención de él nuevamente reestablecer la ciudad de Babilonia. La tendencia al resurgimiento de Babilonia no es nada nuevo, sino que a través de los siglos hemos podido darnos cuenta cómo ha querido surgir esa tendencia. ¿Por qué? Porque es parte de una profecía que tiene que cumplirse. Lo único que les pasó a estos personajes es que lo quisieron hacer fuera de tiempo, porque no es cuando ellos quieran, es cuando Dios lo determine para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia. Aquí en esta porción del versículo 21 nos dice que esta destrucción será violenta y que es el mismo retrato, escuchen ustedes, el mismito retrato que nosotros encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 51. Por ejemplo, si ustedes leen Jeremías 51, se van a dar cuenta exactamente de la profecía de la que se habla en este capítulo precisamente que estamos estudiando del libro de Apocalipsis. En el capítulo 51 del versículo 60 del libro de Jeremías, dice de esta manera, capítulo 51, versículo 60, comienza diciendo: escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Sereías: cuando llegares a Babilonia y viereis los layeres todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar lo que habías de talar, hasta no quedar morador en él, ni hombre ni animal, sino para que siempre ha de ser asolado. Y será que cuando acabares de leer este libro, lo atares en una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás: así será anegada, escuchen, así será anegada Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos
En otras palabras, Babilonia va a ser anegada por el impacto, por el impacto del juicio de Dios que viene sobre ella. Y nos da a entender precisamente aquí que es la nación a la que nos hemos estado haciendo referencia. Y de los versículos 21 al versículo 23 del libro de Apocalipsis, se nos mencionan precisamente los 4 pecados de Babilonia. O sea, 4 abominaciones que Dios considera más dañinas para la raza humana. Y para poder comprenderlo, vamos primeramente a hablar del primer pecado que se nos menciona en el versículo 23 de este capítulo 18. Dice: y la luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. En tus hechicerías todas las gentes han errado. Vamos a ver, tus mercaderes eran los grandes, los magnates, o sea, los prominentes, los arrogantes por su dinero. Se vuelven, cuando tienen el poder económico, se vuelven prepotentes, se vuelven arbitrarios, y esto es precisamente uno de los pecados que Dios va a juzgar. Uno de los pecados que Dios va más a juzgar, y uno de los pecados que Dios más aborrece: la arrogancia y la prepotencia. El dinero precisamente es lo que hace que el hombre se vuelva prepotente y arrogante. Se vuelven arbitrarios, pero escuchen ustedes, esto no solamente sucede en el mundo secular, sino también en el ámbito espiritual. Porque existen líderes espirituales que se han corrompido. No solamente se han corrompido, sino que se han enseñoreado de las ovejas o de sus ovejas. ¿Y qué es lo que pasa cuando esto sucede? Se vuelven prepotentes, se han vuelto prepotentes y tratan de manipular, de controlar y decirles: si te sales de aquí, desde el momento en que salgas de esa puerta para allá, estás perdido, ya no eres un hijo de Dios. Vamos a ver, si vas a otro lado, te vas a corromper. Si te vas a otro lugar, la maldición te va a seguir donde quiera que vayas. Vas a ser maldito si te sales de mi círculo, si te sales de mi protección aparente o de mi control. Esto necesitamos comprenderlo, porque es muy importante que la iglesia de Cristo comprenda esto. Si vas a otro lado, te vas a corromper. Los amenazan que les va a caer una maldición si lo hacen. ¿Y saben qué es esto para mí de acuerdo a la Biblia? Esto es brujería. Y eso es precisamente lo que Dios va a juzgar en la recta final. No solamente habla de que es un ambiente de riqueza, es un ambiente donde son los magnates de la tierra, sino que está también involucrada la hechicería, está involucrada la brujería. Cuando nosotros tenemos este tipo de visión, este tipo de querer controlar a los demás, se convierte en una brujería. O sea, cualquier intento del ser humano en controlar a los demás a través de las amenazas, a través del temor, a través de la coerción, es brujería. Escuchen lo que escribió el apóstol Pedro. Vamos a dejar que sea precisamente la Biblia la que nos enseñe. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a comenzar desde el versículo 1. El apóstol Pedro comenzó a decir: ruego a los ancianos que están entre vosotros, o a los predicadores, a los enseñadores, a los líderes, anciano yo también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo,
que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios. Fíjense qué interesante lo que el apóstol Pedro está diciendo. Apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino por voluntad. O sea, todo es voluntario, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo, de deseos, de que las almas sean salvas por el llamado que Jesucristo le hace a aquel que es llamado a predicar el Evangelio, porque es por el amor a las almas, es por el amor al Evangelio y porque estamos dentro del ambiente de la salvación. Cuando tenemos este tipo de visión, lejos esté de nosotros querer enseñorearnos, de convertirnos en unos tiranos, en unos controladores, sino que lo hacemos por amor, porque amamos la obra de Dios, porque amamos las almas. No estamos buscando la forma tampoco de enriquecernos, porque el Evangelio no es para enriquecer a nadie. El Evangelio es para la salvación de las almas. Predicar el Evangelio, que es lo más precioso y más glorioso a lo cual Dios nos ha llamado como hijos de Dios. Y no teniendo, escuchen ustedes, la palabra señorío. Aquí es donde entra la prepotencia, la arrogancia, la arbitrariedad. No teniendo señorío sobre las heredades del Señor. ¿Por qué? Porque las almas son del Señor. Las almas son de Cristo. Sino siendo desechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es Dios el que finalmente va a premiar el trabajo de aquellos que sirven en su obra. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, pero sobre todo revístanse de humildad. Tienen que investirse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y les da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes, resiste la soberbia, resiste la arbitrariedad. Dios la resiste. De acuerdo a lo que el apóstol Pedro está diciendo, el líder debe recordar que la grey le pertenece a Dios y no al pastor. Yo soy igual que ustedes, estoy caminando juntamente con ustedes. No hay ninguna ventaja sobre ustedes. Somos consiervos y nos amamos y nos protegemos unos a los otros. Nos protegemos. Lejos esté de alguien que ama a Jesús de querer enseñorearse de los demás con amenazas, con coerción. En contexto, señorío se refiere a dominar a una persona, a una situación en particular. Y esto, naturalmente, que implica uso de técnicas de manipulación, de intimidación en el ejercicio del liderazgo. En lugar de esto, pudiéramos decir, el verdadero liderazgo espiritual es, escuchen ustedes, por el ejemplo. ¡Wow! Un knockout. Es por el ejemplo. Jesús jamás se enseñoreó de nadie. Él simplemente dijo: sed mansos y humildes de corazón, para que descansen sus almas. El que no es manso y humilde nunca descansa en el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Él jamás se puso en un nivel, cuando estaba aquí en la tierra, superior a los demás. En Isaías capítulo 2, versículo 10,
Quiero que vayan conmigo a esta porción del libro de Isaías, capítulo 2, versículo 10. Y vamos a ver algo muy interesante. Dice de esta manera: métete, escóndete en la piedra, en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Escuchen, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová será ensalzado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá. Escuchen ustedes, sobre toda la soberbia, sobre toda la altivez y sobre todo ensalzado. Y Dios va a abatir este tipo de actitudes. Tenemos que entender que Dios quiere que nosotros entendamos que aquí lo que está diciendo Isaías está describiendo la venida de nuestro Señor Jesucristo, mencionando este pecado llamado la soberbia y la arrogancia, que es el pecado que Dios más abomina. Y la razón es porque el pecado precisamente de la soberbia es el que hizo caer a Satanás. Dice la Biblia que se llenó de soberbia, quiso ponerse al nivel de Dios. Subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Se llenó de soberbia, quiso ponerse al nivel de Dios. Y esa es la soberbia. Dios dice que viene a abatirla, viene a humillarla, viene a destrozar la altivez, porque solamente Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. A Él sea la gloria. Él es el que se la merece. Él es el que se la merece por los siglos de los siglos y de los siglos. Amén. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Él es el que tiene que ser exaltado. Solamente Él, solamente Cristo, solamente Él se lo merece. Vamos a ver. Nosotros estamos aquí no para recibir la gloria, no para recibir el aplauso, no para recibir el reconocimiento y que los demás nos sirvan o que me sirvan. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando comienzas a tener ese tipo de actitudes? Te pones en competencia con Dios. Porque nosotros no fuimos creados para eso. ¿Saben por qué no fuimos creados para eso? Porque el poder y el dinero nos corrompen. El poder y el dinero nos marean si no tenemos el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. No fuimos creados para eso, fuimos creados sola y exclusivamente para darle a Él toda la gloria, porque dice: para gloria mía los crié, los formé y los hice. No nos pertenece la gloria a nosotros, solamente a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso encontramos aquí en el libro de Isaías que 5 veces en 3 versos se nos menciona la soberbia y la altivez. Y en el versículo 17 dice de esta manera: y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solamente Jehová o solamente Jesús será ensalzado en aquel día. ¿Qué es lo que realmente ha hecho el hombre a través de los siglos, a través de la historia? Alejandro el Magno, José Stanley, Adolfo Hitler, los Césares romanos, Mussolini. ¿Qué es lo que han querido hacer? Que quieren ponerse al nivel de Dios y enseñorearse del mundo.
Esa es precisamente la idea que ellos siempre persiguieron. Y eso quiere hacer también Satanás con el cristianismo. Pero nosotros servimos. Nosotros servimos, no competimos. Nosotros fuimos llamados a servir, no importa lo que tenga que pasar. Fuimos llamados a servir. Tenemos que revestirnos de la humildad para que Dios nos use, para que Dios utilice nuestras vidas. Revístanse, dice el apóstol, de humildad. Este término se empleaba para aludir a un siervo que se colocaba un delantal sobre sus vestimentas. Es como el que se pone el delantal arriba de sus vestimentas para no ensuciarte durante la realización de sus labores. Eso significa revestirse. Humildad tiene que ver con una mentalidad mansa y la actitud que no es demasiado digno para servir, que no es demasiado digno para poder estar en el lugar donde Dios te tiene. Podemos decir: Dios, tú me llamaste a un lugar donde no me siento digno, donde siento, Señor, que es un lugar que no me merezco, es un lugar que yo siento que no debiste habérmelo dado. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de la humildad y entendemos el gran amor que Cristo nos tiene, hasta para utilizarnos para ganar almas, para predicar el evangelio, para ser boca de Dios, para ir a las calles y decir que Cristo es el Señor de gloria. Dios, con todo y eso, Señor, no me lo merezco, porque soy como la boca de Dios. Cada uno de ustedes, dijo Jesús, seréis como mi boca. Mateo 10:20, no sois vosotros los que habláis. Y simplemente entender que somos los conductos, entender que el Espíritu Santo, que Dios vive en nosotros, que somos templos del Espíritu Santo, simplemente en pensar eso, debemos de tener una actitud que es decir: Señor, no soy digno. Y eso es precisamente la humildad. No es considerada una virtud en el mundo, pero entre los hijos de Dios sabemos que es Cristo el que habita, el que vive, el que habla a través de nosotros. Es un gran honor poder servir en la obra del Señor. Es un gran honor poder ser partícipes de estas grandes y gloriosas, pudiéramos decir, bienaventuranzas que Dios nos da. Por eso le damos gracias a Dios, porque Él quiere que nosotros desechemos toda soberbia, toda altivez, y nos pongamos el delantal, nos revistamos de humildad. Señor, me voy a poner el delantal para servir. Piensen en esto. Eso es revestirse para no ensuciarse durante el tiempo que estés haciendo el trabajo de la obra de Dios, porque fuimos llamados a servir. Servimos, no estamos compitiendo con nadie ni entre nosotros, porque Dios es el único que se merece toda la gloria y toda la honra. A Él sea la gloria en esta mañana. Así que una persona humilde es una persona que tiene una actitud de siervo. Aunque pues no, lógico, en el mundo es considerada la humildad de una manera muy diferente. Le llaman de otra forma. Ni se las quiero decir. Si al mundo le decimos, la Biblia dice que tienes que poner la otra mejilla, porque eso significa humildad. Dice, no, yo no. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Él ha hecho ese cambio en nosotros. Pero continuamos hablando de los pecados de Babilonia la próxima semana. Así que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Pónganse de pie. ¿Y qué le parece?